Vivimos en un mundo lleno de conspiraciones, donde ya no distinguimos lo que es real de lo que no. No sabemos diferenciar lo que es mentira de lo que no lo es. Y aunque siempre se dice que somos libres, tal vez no lo seamos tanto. Desde hace siglos, cualquier cultura o credo, de una manera u otra, se ha interesado por cambiar las creencias de las personas, para que piensen y actúen de una manera determinada. Esta noche vamos a hablar sobre una de las grandes supuestas conspiraciones, orquestada para cambiar nuestra forma de ser, para convertirnos en simples marionetas, actuando en un teatro irreal. Porque no nos engañemos, de una manera u otra, siempre intentarán cegarnos la libertad. Y para adentrarnos un poco más en el mundo de las conspiraciones y de este personaje oscuro como era Joseph Goebbels, tenemos al otro lado del teléfono a Hugo Fernández. Buenas noches, Hugo. Buenas noches, Jorge. Un placer estar contigo de nuevo. ¿Cómo estás, Hugo? Pues perfectamente. De momento, aquí estamos, Jorge, que no es poco. Exactamente, que no es poco. Hugo, ¿realmente vivimos rodeados de tantas conspiraciones? Pues yo creo que en muchos casos sí, Jorge. Hay conspiraciones que son apasionantes, además, conspiraciones que están pasando todos los días, muchas veces sin que nos demos cuenta, cuando la definición de conspiración es que cuando dos o más personas se reúnen con un propósito que está un poco oculto, ya se podría hablar de conspiración, ¿no? Y eso, pues, desgraciadamente en nuestro país incluso lo vemos prácticamente todos los días. Conspiraciones a más alto nivel, pues claro que existen también, ¿no? Tenemos muchos asesinatos de Estado, pues, que están ahí sin resolver, ¿no? Llenos de misterio. Tenemos, pues, también estas corporaciones que, en caso de defender sus intereses, pues no van a dudar en escatimar cualquier esfuerzo que sea necesario. Hay conspiraciones que, como te he dicho, salpican la historia en cada instante. Hay conspiraciones que están pasando todos los días y que además yo creo que es lo que debemos de centrarnos, ¿no? Y saber, muchas veces pues nos centramos en otros temas del misterio que está muy bien, son muy interesantes, pero a fin de cuentas pues yo creo que las conspiraciones o intentar descubrir qué hay detrás de las conspiraciones es donde se esconde esa verdad que nos quieren ocultar y que creo que todos deberíamos de conocer o ser partícipes de ella, porque es lo que nos toca a nosotros día a día. Porque da la impresión, Hugo, que cada día cuando caminamos por la calle, da igual miremos donde miremos, da igual si miramos al suelo, miramos a izquierda, a derecha o al cielo, siempre hay una conspiración, siempre hay algo que nos está rodeando. ¿Realmente todo es una conspiración? Pues mira, como muy bien has dicho ahora mismo, Jorge, sobre todo si miramos hacia el cielo, ¿no? ¿Cuántas conspiraciones vienen del cielo? Pues cuántos contactos o cuántas culturas o cuánto conocimiento de fuera de nuestro mundo puede estar presente y que nos esté ocultando. Conspiraciones, por ejemplo, como los chemtrails, que es una conspiración en la que he estado investigando bastante tiempo y que tengo bastantes certezas de que es cierta y la están haciendo a ojos de todos los días, ¿no? Entonces, como muy bien dices, hay conspiraciones que nos rodean, abrimos un libro de historia y nos encontramos un montón, medias verdades, ocultamiento de la realidad y sobre todo ese afán de hacer las cosas sin que los demás nos demos cuenta, porque tal vez, Jorge, si nos diésemos cuenta de todas estas cosas, pues el mundo en el que vivimos sería muy diferente del que es ahora, porque tal vez ya nos hubiésemos alzado contra esas fuerzas que intentan gobernarnos y muchas veces intentan gobernarnos precisamente basadas en conspiraciones, secretos, mentiras, medias verdades. Simplemente con que encendamos la televisión y veamos las noticias, muchas veces nos damos cuenta de que algo no cuadra, ¿no? De que algo hay ahí detrás que no nos están contando, o ya simplemente que no nos están contando directamente porque no interesa, ¿no? Entonces, hay conspiraciones como las que vamos a hablar hoy, muchas que, bueno, yo tengo un grado de escepticismo bastante grande. Yo, el tema de las conspiraciones me encanta, pero a la vez también soy una persona muy escéptica. Entonces, hay cosas que no creo o dejo ahí en stand-by y hay cosas que, bueno, saltan y llaman mucho la atención, ¿no? Y yo creo que
que es el tema apasionante de las conspiraciones, que como muy bien dices, si nos ponemos a rascar un poquito en la historia o en los hechos cotidianos o en lo que pasa día a día, detrás siempre va a haber alguien que esté manipulando esa realidad para moldarla a su gusto. Como yo no veo las noticias, soy más feliz así, y así lo digo y no me canso. O sea, yo no veo el noticiario realmente porque para ver lo que muestran prefiero no ver absolutamente nada. También hay algo que se dice que vivimos en una especie de Matrix. Sí, es también una de esas teorías, ¿no? De que tal vez Matrix, la película que prácticamente todos conocemos, no diste tanto de la realidad, ¿no? Y que estemos viviendo a lo mejor no literalmente conectados a la máquina, pero sí en una realidad que han creado, que nos tienen atrapados ahí dentro, porque en definitiva no podemos movernos de esta Matrix. A lo mejor, pues bueno, en determinadas ocasiones puede haber una pequeña fisura, ¿no? Un pequeño muro por el que podamos ver que esto que estamos viviendo no es tan real como nos están contando. Ya te digo, no literalmente que adormezcan o que tengan nuestros sentidos literalmente pues conectados a una matriz, pero sí que el mundo entero el que vivimos y en el que nos desarrollamos día a día no sea del todo tan, no es la palabra verdadero, pero no que sea tan verdadero como nos están haciendo creer. Yo muchas veces, por ejemplo, Jorge, cuando escuché por primera vez la teoría de los reptilianos y de todas estas cosas, de entes que nos están dominando y demás, pues bueno, digamos que me chocó un poco, ¿no? Pero luego, pensando y demás, me he dado cuenta de que, bueno, a lo mejor no es tan descabellado, ¿no? Porque yo creo, como ser humano que soy, Jorge, y como somos muchos de los que estamos escuchando el programa, me cuesta mucho pensar que todos estos males que están pasando, que en muchas ocasiones son totalmente evitables, una mano o un cerebro humano pueda estar pensando todo esto, ¿no? Hay que tener muy poco corazón, hay que tener muy poco sentimiento y de verdad es que ser muy malvado para permitir muchas cosas que están pasando en el mundo y no ponerles freno cuando está en nuestras manos. Entonces, me llama mucho la atención de que estas sociedades o estos grupos de poder que dominan el mundo no cambien nunca, además, no venga una persona a controlar ese grupo o ese entramado de poder que de verdad quiera cambiar las cosas. Entonces sí que me llega a llamar la atención de que puede que incluso que nos dominan no sean del todo tan humanos como nosotros pensamos. Yo supongo que lo que me da más miedo es eso, ¿no? Precisamente darte cuenta de que tú mismo no tienes el control de tu vida, de tus actos, que aunque tú creas que eres libre, todo está programado de alguna manera. Y cada cosa que vas a hacer ya está predestinada y diseñada para que la hagas así. Eso es lo que realmente, a mí personalmente, más miedo me da. Sí, lo vemos prácticamente a diario, como decías, Jorge, al principio. Tú no tienes más que darte cuenta de que tú haces cualquier búsqueda en Google, por pequeña que sea, inmediatamente cuando entras en Facebook o cuando entras en cualquier página que tenga un mínimo contenido de publicidad, te van a estar bombardeando con eso que tú acabas de buscar hace un momento. Pues si tenías interés en, por ejemplo, comprar algo tan simple como una película de DVD, pues vas a ver cómo cada vez que entras en una página hay un anuncio relacionado con esa película que acabas de ver. La sociedad yo trabajo con ordenadores prácticamente todo el día, también he estudiado seguridad informática y me doy cuenta de hasta qué punto estamos controlados y estamos vigilados y estamos monitorizados en cada momento con un guardián que hemos aceptado como es el teléfono móvil, ¿no? Lo llevamos con nosotros a diario, nos geoposiciona en cada momento, sabe qué buscamos, qué queremos, dónde estamos, con quién estamos. Hace poco he visto un vídeo que ya tiene tiempo, pero me ha llegado hace muy poco, creo que igual te suena o lo habrás visto, es sobre un experimento que hacen como una especie de feria. En ese momento cogen a un supuesto vidente, invita a pasar a un montón de gente a una sala y les empieza como pues a predecir lo que hacen, quiénes son, si se han pues tenido una enfermedad, si han dejado una relación y demás, y la gente se encuentra pues sorprendida, ¿no?, de cómo pueden saber todo eso. Y acto seguido ese supuesto vidente
abre una pequeña cortina y detrás tiene un grupo de informáticos metiéndose en el Facebook de esa persona, buscando en su Twitter, y ahí sale toda la información y la estamos dando totalmente gratis. Y somos parte de esa información y de esa prisión que nosotros mismos estamos creando. Y la aceptamos y la tenemos porque hoy en día tampoco sabemos vivir sin eso. Nos van creando unas necesidades, Jorge, que no sabemos desde luego vivir sin ellas y que nos están muchas veces haciendo esclavos a nosotros mismos. Pero bueno, es lo que toca y además tú y yo pues estamos hablando por teléfono y es el mundo en que nos va a vivir y lo más, digamos que lo que más me llama la atención es que nuestros hijos, nuestros nietos y demás ya no se van a plantear estas cosas que nos estamos planteando tú y yo ahora porque ya han nacido en este mundo, ya no conocen una alternativa a él y van a tomarlo como algo natural y como algo necesario o como algo obligatorio. Sí, realmente también eso es preocupante, ¿no? El futuro que le espera a nuestros hijos. Yo siempre tengo la esperanza de que sepan ellos manejar las cosas mejor de lo que lo estamos haciendo nosotros, porque tiene tela. Hugo, quiero empezar esta intervención de la conspiración de la música y que escuches la voz de una persona. Tú evidentemente la vas a reconocer enseguida, pero luego le comentaremos a los oyentes de quién se trata, porque prácticamente él es el personaje de esta noche. So möchte man glauben, noch einmal, vielleicht zum letzten Mal, alle Mächte des Hasses und der Zerstörung von Westen, Osten, Südosten und Süden gegen unsere Fronten anrennen, sie zu durchbrechen und dem Reich den Todesstoß zu versetzen, trete ich, wie immer noch seit 1933, am Vorabend des 20. April vor das deutsche Volk hin, aber noch niemals standen die Dinge so wie heute auf des Messers Schneide. In einem Augenblick. Ministro de la propaganda nazi, Joseph Goebbels. Sí, exactamente, Joseph Goebbels, ¿no? Ese personaje un tanto, digamos también que trepa, ¿no? Totalmente obsesionado y totalmente, pues, entregado a la figura de Hitler. Desde que conoció a Hitler, su prácticamente juventud, mucho antes de que el partido nazi llegase al poder, casi 12 años antes, pues se quedó impregnado de la presencia de Hitler y de cómo daba sus discursos. La verdad es que Hitler era una persona muy carismática y sabía hablar muy bien en público. Y Goebbels se fijó mucho en él. Y bueno, pues poco a poco fue trepando en ese mundo del nacionalsocialismo alemán hasta hacerse con el Ministerio de Propaganda y demás, una figura de las más destacadas. No es de las que más me atraen. Hay mucha gente en el régimen nazi, como el propio Hitler, del jefe de las SS y demás, mucho más interesantes que Goebbels, pero bueno, no hay que obviar que fue una de las figuras más importantes y quien, dicen, condujo toda esa opinión alemana hacia el partido único y hacia ensalzar la figura del nacionalsocialismo, el racismo. Era una persona pues despiadadamente racista y bueno, al final de su carrera política pues cogió mucho peso en la Alemania nazi, pero sobre todo pues con una personalidad, era también bastante, aunque sus discursos eran pues muy importantes, muy ensayados. Él ensayaba todos los discursos delante del espejo y demás, tal y como hacía Hitler, pero no era una figura tampoco, no creas que era una figura muy carismática y demás. Él suplía esa falta de carisma, pues como te dijo, intentando trepar un poco por las laderas del partido nazi, sobre todo muy cercano a la figura de Hitler, y fue una de las grandes figuras del nazismo, obviamente. ¿Qué hizo a Joseph Goebbels, Hugo, que fuera tan importante, que trepara, como tú dices, tan rápido y llegara a ostentar el cargo del Ministerio de Cultura, de Cine, de Música, absolutamente de todo lo que fuera, de todo lo que fuera el arte? Pues yo creo que básicamente, como te dije, Jorge, ser un gregario de Hitler, ¿no? Vamos a usar el término coloquial de lo que sería hoy un trepa o un pelota, ¿no? Él se apoyó mucho en Hitler, le admiraba, iba a todos sus discursos y demás,
y era una persona, ya te digo, con una capacidad de oratoria bastante buena, no tenía los discursos que tenía Adolf Hitler, ni muchísimo menos, pero una persona muy intelectual y era una persona pues bastante carismática. Sus fuertes ideas con respecto pues a la superioridad aria y, como te digo, un marcadísimo racismo, le hizo ir subiendo en esa ideología que dominaba Alemania en aquella época, ¿no? Alemania, pues, después de haber salido de la Primera Guerra Mundial, con esa crisis brutal que vivió en los años 20, bueno, el mundo entero, pero tocó muy especialmente Alemania, donde las tasas de paro eran elevadísimas, comenzaron, pues, ese proceso de industrialización basado en la guerra, aunque habían llegado a acuerdos de no armarse después de la Primera Guerra Mundial, pero bueno, ese crecimiento económico, ese estado de bienestar que reinó en Alemania, ese también, no debemos de olvidar que empezaron a comercializarse y a hacerse muy populares los aparatos de radio. Prácticamente en cada hogar alemán había un aparato de radio. Todo eso, como hemos hablado al principio del programa, el tener un aparato de radio en cada casa, el tener un altavoz del sistema y de las ideas del sistema en cada casa, pues necesitaba una persona como Goebbels o como cualquier otro intelectual que compartiese las ideas del nacionalsocialismo, ¿no? Alguien que se colase en nuestras casas todas las noches, como hoy en día se cuela, pues por ejemplo, la televisión, aunque hoy con Internet somos mucho más libres de elegir el contenido que vamos a ver, pero cuando alguien se cuela en tu casa todas las noches para decirte las mismas ideas que vienen desde arriba, para recalcarte lo bien que está haciendo el régimen, para pues decirte que la limpieza, pues la pureza de la raza y demás es lo más importante, eso va calando. Y además Goebbels sabía explicar esto muy bien, era, ya te digo, una persona que tenía bastante capacidad oratoria, y poco a poco pues fue subiendo hasta prácticamente cuando iba a caer Berlín y Hitler se suicidó, prácticamente fue quien ocupó la Cancillería alemana en aquella época, hasta que, bueno, se suicidó en el búnker con su mujer y sus 6 hijos y demás. Un día también hablaremos de estos supuestos suicidios, si quieres, de Hitler y demás, ¿no? Pero era una persona no tan importante como otros personajes del régimen nazi, pero sí que para la ciudadanía era una de las figuras más destacadas, sin duda alguna. Pero claro, luego yo y muchos oyentes nos preguntaremos, vale, siendo un pelota, como pasa hoy en día, pues se consiguen buenas cosas, admitámoslo, es la verdad, pero para ostentar el título del Ministerio de la Propaganda Nazi, ¿Goebbels tenía algún tipo de formación en esto? Quiero decir, ¿había estudiado música, había estudiado arte, algo? Bueno, él estudió en la universidad, creo que fue de Innsbruck, creo que fue, si mal no recuerdo. Digamos que no era ni mucho menos un analfabeto ni nadie muy ignorante, ¿no? Era una persona bastante intelectual. Desde el primer momento de la fundación del régimen nazi, él estuvo ahí. Eso también siempre ayuda mucho a subir. Y después, si con la persona que ostenta el poder, como era Hitler, te haces muy cercano a él y copias en muchos aspectos a Hitler, pues acabas siendo una persona pues importante dentro del partido, si además compartes las ideas y demás. No era a lo mejor una persona como, digamos que cada uno hay que darle su toque, ¿no? O en lo que es experto, ¿no? Por ejemplo, tenemos una figura como fue Rommel, por ejemplo, que fue un estratega magnífico. Tenemos una figura como Hitler, ese despiadado jefe de las SS, que bueno, prácticamente fundó todos los campos de exterminio que había. Tenemos gente como Kammler, que era un físico increíble, que estuvo metido en todo el tema de las armas, estas armas maravillosas del régimen nazi y demás, ¿no? Entonces, cada uno, digamos, que destacaba en un campo, y Goebbels, aunque no fuese, digamos, que la figura más intelectual o con mejor oratoria, sí que se supo colar ahí y estuvo muy bien posicionado, muy bien visto por Hitler siempre. Hitler siempre confió en Goebbels hasta el final y bueno, así llegó, ya te digo, hasta ocupar ese trono de la propaganda, ¿no? Esa voz del régimen, que muchas veces lo vemos nosotros en nuestro país.
muchas veces la persona o la figura que representa o habla en nombre del partido no es tal vez la más intelectual o la más capaz, pero sí que es la voz que nosotros oímos, sí que es con la que estamos familiarizados, y Goebbels era, como te digo, un gran orador. Entonces, pues bueno, sí, llegó a ese estatus, pero yo sigo pensando que no fue mucho por méritos propios, que más bien se lo debió a méritos de saber juntarse con la gente que tenía que hacerlo, saber decir lo que tenía que decir en cada momento y siempre estar un poco pues a la sombra de Hitler, ¿no? Hitler siempre fue la gran figura del nazismo, ¿no? Y Goebbels estaba siempre ahí un poco detrás, pues haciendo la figura de Hitler un poco más de cara al público. Digamos que la parte moderada, aunque en muchas facetas, creo que era incluso más radical que el propio Hitler. ¿Puede ser que este odio que tenía tanto hacia el resto de razas, todo lo que llegó a orquestar Joseph Goebbels, fuera por ese complejo de inferioridad que tenía? Sí, dicen que precisamente que tenía un complejo de inferioridad bastante marcado, ¿no? Y no era tampoco una persona ni mucho menos pues bien parecida y con un aspecto muy imponente, ¿no? Era más bien todo lo contrario. Entonces sí que dicen que le invadía ese complejo de inferioridad, y probablemente esa gente sea la que más quiere darse a notar, ¿no? Yo siempre pensé, Jorge, que muchas ocasiones la gente que colaboró o que fue cabeza visible del régimen nazi no compartía muchas ideas. A lo mejor de cara a la galería sí, pero en el fondo era un poco lo que tocaba, ¿no? O estabas con ellos o estabas contra ellos. Y hay mucha gente que sí se unió a ese carro. Creo que Goebbels era un fanático convencido. Ya te digo que el supuesto suicidio que ocurrió ahí en el búnker de la Cancillería lo demuestra, pero también hay muchísimas figuras que lo que hicieron fue ir a Estados Unidos o a Rusia y venderse al mejor postor y salvar, digamos, su cuello, pues uniéndose prácticamente al bando contrario, ¿no? No fue el caso de Goebbels, ni mucho menos, pero sí hubo bastantes figuras. Bueno, por ejemplo, tenemos a no me sale ahora mismo el nombre, quien, bueno, después fue a la NASA y fue quien desarrolló toda la carrera espacial de Von Estados Braun, Unidos. creo. Exacto, justamente. Y hubo mucha gente que se vendió al mejor postor, que en definitiva no compartía esas ideas o no estaba muy convencido de que eso fuese lo primordial, o incluso, que yo creo que es peor, el verse atrapado entre la espalda y la pared y olvidar todas sus ideas y irse con el bando contrario. Ya te digo, no era el caso de Goebbels, que como muy bien dices, pues era una persona que sus biógrafos dicen lo mismo que acabas de decir, ¿no? Que era una persona muy marcada por un complejo de inferioridad que quería superar, y creo que haber sido el ministro de propaganda y demás fue para él, vamos, lo mejor que le pudo haber pasado en la vida, y yo creo que para muchos de nosotros también, ¿no? Si tuviésemos ese poder en nuestras manos. Pero tienes toda la razón, sí señor, era una persona con un complejo de inferioridad muy marcado, era pequeñito, era, digamos, una figura poco visible, y hoy en día pues ha pasado a la historia como uno de los grandes exponentes del régimen nazi, que creo que al final era lo que buscaba. Pasar a la historia. Hugo, ¿tú crees que Joseph Goebbels de alguna manera era un visionario? Lo digo porque en varios de sus últimos discursos, antes de que supuestamente Hitler se suicidara y él siguiera su camino, en varios de esos discursos parece que ha acertado de pleno con lo que nos está pasando actualmente. Bueno, yo creo que los nazis en mucha medida combatieron lo que estamos viviendo hoy en día, ¿no? No hay que quitarle tampoco, no hay que olvidar lo que hicieron con los judíos, no hay que olvidar lo que hicieron con el resto de razas distintas a ellos, no hay que olvidar que fueron en definitiva los que trajeron la guerra a Europa y toda la cantidad de muertes que trajo. Casi 42 millones de personas murieron en la Segunda Guerra Mundial, pero tampoco hay que quitar méritos de lo que ellos hacían tampoco, ¿no? En el sentido de que, no quiero que se me malinterpreten las palabras, ¿no? Pero bueno, hay que
saber que ni los malos malos son tan malos, ni los buenos buenos son tan buenos, ¿no? Siempre hay grises. Hay que separar la política de lo otro que hicieron, y en política realmente el partido nazi era muy bueno. Exacto, y yo, mira, recuerdo una conferencia que tuve la oportunidad de escuchar de un antiguo coronel del ejército nazi. No fue juzgado en Nuremberg ni mucho menos, y hace un montón de años, y pues diciendo así un poco, él, digamos que le pasaba lo mismo que te acabo de decir, no comulgaba mucho con las ideas, pero bueno, era lo que tocaba, era un militar, y sabes cómo es, Jorge, o cumples las normas militares o te matan, no hay término medio tampoco. Y él al final de la conferencia decía, ¿a ustedes les gusta el mundo en el que están viviendo hoy en día? Bueno, la gente pues decía que no, y dice, bueno, pues nosotros intentamos combatir en su momento eso. Yo creo que la historia hubiese sido muy distinta si el régimen nazi hubiese acabado ganando la Segunda Guerra Mundial. Y no hay que olvidar, Jorge, que la historia la escriben los vencedores. Siempre ha pasado así y siempre pasará. Entonces, que hicieron cosas horribles, por supuesto, pero también lo está haciendo, por ejemplo, Estados Unidos hoy en día, o Israel, y no pasa absolutamente nada. Entonces, no hay que quitarles el que ellos hayan visto cómo iba a ser el mundo y se hayan intentado enfrentar a esa idea del mundo que luego acabó llegando, y que probablemente hayan sido visionarios en ese aspecto, ¿no? En que decir, este mundo va a ir así y hay que cambiarlo. ¿Que no tomaron el mejor camino para hacerlo? Obviamente no, pero intentaron cambiar el mundo en el que estamos viviendo ahora. Entonces, como te digo, no hay que restar méritos a un lado ni restar méritos a otro. Los aliados pues intentaban mantener un statu quo y los nazis intentaban cambiarlo. Que la manera de hacerlo no fue la correcta o la óptima, indudablemente, pero intentaban imponer su visión del mundo. Mejor, peor, igual. Yo, sinceramente, Jorge, viendo cómo vivimos hoy en día y lo que te estaba diciendo que pasa en otros países, creo que no hay mucha diferencia de que los Estados Unidos hayan ganado la Segunda Guerra Mundial o lo que lo hayan hecho los nazis, porque estamos viendo masacres en Siria, estamos viendo todo lo que pasó en África y en el Congo, estamos viendo todo lo que pasa en Somalia, estamos viendo todo lo que está pasando con la yihad, que es un invento total y completo de Estados Unidos. Estamos viviendo casi un mundo de pesadilla, ¿no? Entonces, ¿qué hubiese variado? No lo sé, pero no estamos en un mundo idílico, ni muchísimo menos, Jorge. Yo creo que conmigo coincides en eso. Sí, totalmente. Si por algo también es reconocido el partido nazi o el Tercer Reich, es por esta afición que tenían a las conspiraciones, al ocultismo, a todo lo que parecía estar en la sombra. Y precisamente eso es de lo que queremos hablar hoy. La conspiración de la música que al parecer llevó a cabo Joseph Goebbels, porque no solo era el ministro de la propaganda nazi, sino que también llegó a ostentar un cargo alto en Europa. Sí, efectivamente, los nazis, hay que pensar que invadieron prácticamente Europa y que durante muchos años Europa estuvo a merced de sus dictámenes, ¿no? Hay que pensar que la Guerra Mundial duró 6 años y hasta prácticamente los 2 últimos años no empezó un retroceso marcado de las tropas y del régimen nazi. Todos los países prácticamente del centro de Europa, incluido pues bueno, países como España, que guardaban cierta neutralidad, pero bueno, eran afines a esas ideas, o la Italia de Mussolini, que era totalmente pues volcada en el mismo ideario del régimen nazi. Pues claro que todas esas decretos, todas esas ideas, todas esas leyes, todos esos mandatos que el régimen nazi hacía, pues tenían su repercusión y su eco en toda Europa. Y probablemente si no hubiese sido gracias al ejército ruso, que muchas veces damos esa victoria a los Estados Unidos, pero si no hubiese sido por el freno que pusieron los rusos en el Cáucaso cuando intentaron invadir aquellos pozos de petróleo y demás, y la batalla de Stalingrado, si no hubiese sido por los rusos, probablemente los alemanes hubiesen ganado la Segunda Guerra Mundial. Entonces, claro que todo tuvo su repercusión, incluida esta supuesta decreto, este supuesto mandato del cambio, que es lo que estábamos hablando hoy, de la música a esa frecuencia de 440
¿Gigahercios son o megahercios? Ahora mismo... Hercios. Ya no me digas si giga... ni megas. Exactamente, sale hercios. Hercios, eso, ese supuesto cambio a los 440 hercios, ¿no?, de frecuencia. Yo he estado mirando el tema de esto de la música porque lo conocí hace un par de años o 3 y no he encontrado de verdad ninguna referencia que relacione a Goebbels con este cambio de frecuencia a los 440 hercios. Sí que hay mandatos, sí que hubo en Europa, digamos, una unificación a este patrón, digamos, que sigue hoy en día la música, pero no encontré ninguna relación directa entre el régimen nazi o Goebbels y este patrón que estamos siguiendo. Sí lo he encontrado en la BBC, en el sistema británico y demás, pero no llegué a encontrar ninguna relación directa entre ningún mandato de la Alemania nazi y el cambio de la frecuencia de la música. Porque en el caso de que sí se hubiera producido, que Goebbels hubiera tenido algo que ver, ¿qué crees tú que habría conseguido con este cambio de la frecuencia de la música? Bueno, pues como te dije al principio, yo soy muy escéptico en esta conspiración, ¿no? Creo que eso de que la música antiguamente, los 432 hercios, y que era una música, digamos, más armónica con el ser humano y con la naturaleza y demás, y que esta música ahora, los 440 hercios, pues es, digamos, todo lo contrario, ¿no?, contraproducente y en muchos casos, pues, generadora de estrés y de ansiedad. No creo que esto sea cierto, ni muchísimo menos. No creo que se haya conseguido nada en el cambio. Simplemente el cambio vino por un problema de estandarización o por una necesidad de estandarización de los hercios de la música. Durante todos los siglos de historia de la música, los diapasones, lo que se usaba para armonizar una orquesta o para alcanzar la frecuencia única en los instrumentos musicales, eran muy distintos. Incluso en la antigua Europa pues se usaban las campanas de las iglesias para afinar la música, ¿no? No había un estándar rígido, como nos están diciendo que eran 432. Incluso muchos compositores, Mozart, por ejemplo, afinaba sus instrumentos o componía a 422 hercios, que no tiene nada que ver con los 432. Yo creo que vino por la necesidad que impuso, pues por ejemplo, como hablamos antes, la radio, o impuso hacer como un sistema métrico, pero en la música, ¿no? Hay que estandarizar una frecuencia y se decidió, en parte también mucho por los cantantes, porque decían que no se encontraban cómodos cantando a 432 hercios, que les costaba mucho, que tenían que forzar mucho la voz, que había que encontrar un estándar, digamos, más grave. Y al final de todo eso, pues se decidió estandarizar a 440 hercios, que es lo que hoy escuchamos, pero tampoco es una norma rígida e inquebrantable. Jorge, si tú mañana quieres hacer funcionar una orquesta o quieres tocar en un auditorio a 432 hercios, lo puedes hacer perfectamente, pero digamos que es un estándar a la hora de fabricar objetos de música, que todos fabriquen a esa misma frecuencia y que digamos que todo emita esa frecuencia, pero no es nada cerrado, ni nada rígido, ni ninguna imposición, inquebrantable, ¿no? Entonces, ¿por qué crees que la gente está diciendo que Joseph Goebbels fue quien llevó esto a cabo en el 39 para empezar a manipularnos, digámoslo así, la mente, de alguna manera? Pues yo creo que es parte de una leyenda urbana. Como te he dicho, no encontré ninguna referencia que junte pues a Goebbels con los 440 hercios. Es una historia bonita, sí, como hay muchísimas en internet o muchísimas circulando, que son historias muy bonitas, nos llaman mucho la atención, pero al final pues carecen de fundamento, ¿no? No encontré, por ejemplo, tampoco encontré una relación entre, dicen que la Tierra, que digamos que vibra a 8 hercios, ¿no? Tampoco encontré una demostración empírica de esto. Sí se sabe que vibra a 8 hercios, pero es una medida totalmente relativa, ¿no? A lo mejor donde yo estoy pueden ser 7,7, donde estás tú puede ser 8,1, no es una cifra exacta. Entonces, si quieres hacer, digamos, una sintonía que funcione con la Tierra y que
haga, digamos, uno con la naturaleza, pues en cada sitio donde dices un concierto tendrías que calcular a qué hercios tienes que sonar para, pues, sonar, digamos, en armonía con el universo, ¿no? Entonces, yo creo que en un momento dado alguien, como lo hacen todas las leyendas, relacionó a Goebbels con los 440 hercios y se empezó a crecer la bola de nieve, ¿no? Porque la única referencia que encuentro a la estandarización de los 440 hercios viene del año 56 y sobre todo de la BBC, que empezó a emitir en esa frecuencia y al final, pues bueno, fue un poco el impulsor de que empezase todo a regularse así, ¿no? Pero no encontré, como te he dicho, ninguna referencia que juntase o que uniese a Goebbels con esto. ¿Qué hubiese intentado conseguir en caso de que hubiese sido cierto? Pues bueno, según dicen, el crear, digamos, que los que defienden esta teoría de la conspiración dicen que los 440 hercios pues nos hacen estar más irascibles, no concuerdan mucho con nuestra naturaleza, no hacen que la música suene igual, ni que nos relaje igual, ni que pues entremos tan en sintonía, nunca mejor dicho, con ella, ¿no? Sin embargo, por ejemplo, sí que hay estudios científicos que dicen que la música a 440 hercios o las vibraciones a 440 hercios son capaces incluso de eliminar células cancerígenas. Entonces, está todo muy encontrado entre defensores, detractores, pero nunca se pasó de un estándar de 432, porque como te he dicho, nunca llegó a existir. Cada uno, pues, antes de eso afinaba como mejor le sonaba, y cuando empezó esta estandarización a 440 hercios, yo creo que nació esta especie de leyenda que lo relacionó con los nazis, quizá porque las primeras emisiones de los nazis pues se emitían en esa frecuencia y demás, pero no encontré nada ni que diga que es contraproducente o que sea mejor la música 432, y tampoco encuentro ninguna relación con Goebbels en este caso. No puede ser, Hugo, que sencillamente Goebbels, al igual que, como tú bien has dicho, pues puedes afinar tu instrumento pues prácticamente, aunque suene mal, como te dé la gana, y Goebbels, por una serie de circunstancias, decidiera en aquel momento en Alemania pues que se tenía que emitir en 440 por lo que fuera, por la radio, por algo para que sonara mejor, y a partir de aquí se ha engordado la bola. Exactamente, porque la primera muestra, como te dije, de estandarización se encuentra en el 56, cuando ya se había acabado la Segunda Guerra Mundial y había pasado todo esto. Probablemente no tendría que indagar más sobre el tema de si en Alemania en aquella época se usaba estos 440 hercios, pero probablemente haya nacido de ahí, como muy bien dices, se haya decidido en un momento dado de que lo que hablamos al principio, incluso los discursos o incluso la voz sonase mejor a esa frecuencia, y se decidiese emplear esa frecuencia para, bueno, pues para estandarizarla en Alemania, y que como has dicho antes, como Alemania llegó a intentar dominar prácticamente el mundo, pero lo que sí consiguió dominar fue Europa casi, pues poco a poco esto se haya convertido en un estándar en las radios que emitía digamos, en el régimen nazi, y posteriormente, pues por la proximidad de fechas, tal vez en acabando la Segunda Guerra Mundial y demás, como Europa ya estaba prácticamente viviendo en esos 440 hercios, pues tal vez se encontró más cómodo estandarizar esos 440 hercios porque era lo que ya mandaba en la época, tal vez viniendo del régimen nazi, como dijiste, pero bueno, por una razón de comodidad dijo, bueno, pues ya que está funcionando todo así, ¿por qué lo vamos a cambiar, no? Vamos a seguir que funcione a 440 hercios, que en definitiva, ya te digo que he encontrado detractores, defensores, he encontrado incluso, ya te digo, estudios científicos que dicen que la música a 440 hercios pues incluso tiene poderes curativos y poderes en la salud. Yo creo que no hubo nada detrás de esto. El régimen nazi tiene muchísima historia muy interesante. Ahí, por ejemplo, tenemos la sociedad Thule, tenemos todas estas búsquedas pues de objetos místicos, de objetos extraños. Estuvieron, por ejemplo, en Montserrat buscando el Grial. Tienen una cantidad de historia preciosa y tienen una cantidad de historia muy enigmática, pero creo que las ondas a 440 o la música fue algo pues totalmente circunstancial. No creo que nada de la antología del ocultismo nazi que existió y fue muy marcada. Hitler era un ocultista y era un apasionado de estos temas. No creo que nada tenga relación con este tema. Creo que es algo totalmente circunstancial, pero no descarto que en algún momento alguien vea un documento que
acredite que se hizo o se intentó hacer este estándar para conseguir algo en la población. Sí hubo muchos experimentos para conseguir el control de la población y el control mental, ya no solo de los nazis, ahí tenemos el MK Ultra, o tenemos ese tipo de experimentos, como también mucha gente opina que el HAARP es un sistema, pues bueno, para un poco alterarnos y demás, no solo para provocar estos terremotos, pero no creo en este caso que la música o los 440 hercios tengan nada que ver con nada de esto. Pero bueno, como te he dicho, Jorge, es una opinión personal por lo poco que conozco del tema, porque de otros temas conozco muchísimo más, pero de esto conozco poco, pero por lo que yo conozco no creo que guarde ninguna relación. Bueno, pues ahí queda la opinión de Hugo. Sí, cree en las conspiraciones, pero en este caso él desmiente que Joseph Goebbels esté detrás de ese cambio de frecuencia de los 432 hercios a los 440 para manipularnos la mente, para convertirnos en títeres y demás. ¿Quién sabe, Hugo? Como tú has dicho, si no aparece algún día un documento y realmente reafirma esas habladurías que se están diciendo. Sí, la historia, Jorge, se está reescribiendo todos los días y todos los días aparece algo que nos hace saber un poco más del pasado, ¿no? Y ojalá sea así siempre. Y el día que aparezca algo que relacione esto, pues diré, oye, pues mira, me he equivocado, ¿no? Pero como tú bien has dicho, yo soy un amante de las conspiraciones, pero en este caso en particular no creo que haya nada aquí detrás de esto. Pero bueno, también respeto a quien crea que puede haber algo, porque realmente sí que hubo ese cambio, sí que se produjo, pero bueno, no creo que en este caso tenga nada ni de misterioso ni de conspiración, como habíamos dicho al principio. Bueno, en lo que sí que estaremos de acuerdo es que Goebbels era malísimo. Sí, como muchos, pero bueno, también hubo o hay gente muy mala hoy en día que nos haría para 2, 3 o incluso 4 programas, Jorge, y creo que también estarás de acuerdo conmigo en eso. Sí, pero no eran tan carismáticos como estos personajes. Sin No, duda eran malos, pero bueno, tienen algo que ya se ha perdido. Los políticos de hoy en día ya no saben ni hablar, ni saben expresarse, ni saben hacer nada, absolutamente nada de nada. Desde luego, yo creo que también la distancia que da la historia hace que estos personajes cojan mucha más fuerza, ¿no? Pero sí, la verdad es que tenemos personajes que podíamos hablar de ellos, como te he dicho, horas y horas. Pues Hugo, ha sido un placer tenerte esta noche en el programa y bueno, que nos hables un poco de las conspiraciones y que nos desmientas una que últimamente está circulando por la red. Sí, para mí el placer de verdad, sabes que es mío, Jorge, y que estoy encantado de que me invites y de que hablamos de conspiraciones cuando quieras. Pues un abrazo, amigo. Buenas noches. Igualmente, Jorge, un abrazo. Bueno, y ahora ha llegado el momento de conocer un poco más de cerca esas supuestas frecuencias que hacen que actuemos como actuemos o que hacen que sintamos como sintamos. Y qué mejor para hablarnos de música que un músico, evidentemente. Buenas noches, José Luis. Muy buenas noches, Jorge. ¿Cómo estás, José Luis Benyoc? Pues muy bien, con todo lo que está cayendo, pues digamos que las temperaturas, pues muy bien. Para ti y para todos los oyentes, la música que está sonando de fondo y que acompañará todo el rato tu intervención está afinada en 432 hercios, que en teoría es la afinación que tendría que ser o la afinación en la que tendrían que estar todos los instrumentos, ¿verdad, Pepe? Pues realmente sí, aunque a mí prácticamente hablando de solfegio, que es lo de donde vamos a hablar, los hercios de 432 llamados solfegio, me gusta llamarla más por la frecuencia del viejo solfeo perdido. Aquí, no sé, podemos entrar por una serie de intereses desde el principio del siglo pasado, donde vieron que esta vibración de 432 era muy, digamos, ayudaba mucho al cuerpo a estar en sintonía. Por consiguiente, pues bueno, pues la gente, ¿cómo te diría yo? La gente era menos proclive a enfermedades, tanto enfermedades como
a estar fuera de sintonía, hasta que se dieron cuenta de que si la levantaban un poquito más, estaríamos fuera de sintonía y produciría desestabilización en el cuerpo. Pepe, ese cambio de frecuencia realmente es tan perceptible cuando escuchamos música. Sí, es muy perceptible. Mira, yo más o menos te lo puedo explicar porque es perceptible. Mira, vamos a imaginarnos, todos sabemos lo que es una guitarra. Tú coges la guitarra y es una cuerda, y luego en la clavija tú vas apretando, entonces la frecuencia de resonancia se va elevando. Entonces, y entonces la cuerda, digamos que tiene menos mimbreo, que esos son los hercios que tienen que vibrar, y eso es lo que hicieron. Si tú vibras a 8, o estamos ya sobre, parece ser, por lo que yo tengo constancia, que estamos sobre los 13 hercios, se empezó hace muchos miles de años en 8 la Tierra, ahora estamos en 13 hercios, lo que es la Tierra, pero nosotros esos hercios tan bajos no los podemos distinguir, nuestro oído no está preparado, porque nuestro oído está preparado aproximadamente 40, un oído ya de niño muy fino, 50 hasta los 15 más, ¿no? Algunos 20.000 hercios. Pero la Tierra sí que tiene una oscilación de 8 hercios. Entonces, todo lo que sea salirse de la oscilación y salirse también de la oscilación del cosmos, que es aproximadamente, no llega a 432, pero por no andar con puntitos y comas, pues lo podemos decir en 432. La percepción es increíble. Yo tuve un estudio de grabación allá por los años 88, 89 y estuvimos grabando pues de todo, rock, tal, pero también estuvimos grabando unas cuerdas. Y tengo que decirte, Jorge, que de aquella época yo también estaba bastante investigando todo eso, por si sí, por si no, y decidimos en una sesión que nos costó muchísimo encontrar un afinador a 432 y realmente tocamos primero a 440 en el estudio, hicimos un ensayo y sonaba muy bien, pero luego bajamos todos los instrumentos en directo, y la diferencia era terrible, Jorge, terrible. Era como una resonancia en el cuerpo, una paz en el cuerpo, no sé cómo decírtelo, se notaba, pero perfectamente. Luego voy a poner, Pepe, dos ejemplos más adelante para que la gente escuche. Igual que la música que está sonando de fondo ahora, realmente es muy diferente cuando se afinan 432 hercios. Y cuando yo quiero decir que es muy diferente, me refiero al sentido de que desde, digamos, mediados del siglo XX hacia atrás, todo es música clásica, todo es música relajante. No es música, digamos, rock, metal, hip hop. O sea, es una música completamente distinta. ¿Tú crees que la música de hoy en día podría sonar a 432 hercios? Realmente hay grupos por ahí que sí que están ofreciendo música. Yo desde hace un año y medio aproximadamente estoy aquí con un chaval que también hace música muy parecida a la que hago yo, y estamos buscando un programa que nos permita bajar las frecuencias. No es fácil, porque todas las frecuencias que tenemos nosotros ahora mismo, teclados, WAVs y todo está a 440. Bajarla sería un parche, pero sí que se puede hacer. El problema es que luego cuando la metes en el MP3 o en un CD, los ceros y unos lo que hacen es comprimirla y te pierdes los armónicos, porque a ti lo que realmente te realza es el armónico de las cuerdas. Date cuenta que todos los grandes científicos, ya no vamos a Tesla, o sea, a Nicolás Tesla, entre otros, pero el Raymond Rife, el Mozart, Haydn, Beethoven, como tú lo estabas diciendo antes, cuando escuchas estas obras en 432, la verdad es que notas
una sensación diferente. De hecho, mira, hay un secreto, más o menos, que te lo voy a decir y voy a hacerlo público, porque hay mucha gente que compone pero no sabe esto. El poder del 369, la numerología, es brutal. Mira, te voy a poner un ejemplo. Mira, la tercera sinfonía de Beethoven está, que se llama La Heroica, y está en mi bemol mayor. El mi bemol mayor, prácticamente, lo que atañe es, si tú te fijas, vamos a ver, cada frecuencia lo que hace es entrar en una parte del cuerpo donde reverba y reverbera el cuerpo, el que te hace es que tú te sientas mejor. Mira, Beethoven empieza con la tercera frecuencia, y esta es para la transformación y los milagros y la reparación del ADN, en la tercera. En la sexta es la pastoral en Fa, y cuando se toca en Fa es para la conexión y las relaciones. Por eso tú cuando las oyes, el Beethoven es que sabía mucho de esto, y la novena, que es el 3-1, la coral en re menor, resulta pues que el re menor facilita el cambio. Son frecuencias que, si tú te das cuenta, va de menos a más, y esta gente conocía todo lo que es el mundo de la vibración. Hoy en día también hay mucha gente que sabemos cómo funciona todas estas frecuencias. Vengo a decirte también que hay una diferencia terrible, y terminando por lo que hemos dicho antes, para oír bien las frecuencias hay que grabarlas en un DVD, porque el campo es más ancho y no se pierde. José Luis, tú compones música y muchas veces decimos que tu música es música para el alma. Sí. Quizás sería más música para el alma si estuviera en 432 hercios. Vamos a ver, aunque eres amiguete y sabes muchas cosas de mí, esto no lo sabes. Hemos hecho un par de temas y los hemos bajado a 400, míos, los hemos bajado a 442. Nos hemos quedado patitiesos. Es la misma melodía, va un chispín más lentilla, pero apenas no se percibe. Pero tengo que decirte que sí, y ahora mismo, con todo lo que tengo hecho y tal, me estoy replanteando en presentar también el formato en 432. No sé si podré hacerlo todo porque es mucha tela, ¿no? Pero sí que lo voy a intentar, y sobre todo los nuevos trabajos sí que los voy a presentar en 432, porque el cambio es bastante fuerte. De hecho, si no fuera así, Jorge, ¿para qué cambiar la frecuencia? Habría que preguntarnos por qué cambiaron la frecuencia, por qué la OCI quiso cambiar la frecuencia en el mundo. Por un motivo, si no es para qué. Y ese motivo es la alteración vibracional del estado de las personas. Quiero dejar, Pepe, a los oyentes con una canción tuya. Un momentito nada más, algo breve, que es Volando Juntos, para que los oyentes realmente escuchen y ellos crean si realmente eso puede ser aún más música para el alma. Sí, mira, me viene a la cabeza que el doctor Emoto, no sé si es un científico japonés, que empezó a darse cuenta con las gotas de cristal, el famoso hexágono de la nieve y de las aguas. Pues bueno, pues este hombre colocó agua en los altavoces y tal, ¿no? Y cuando emitían un sonido, las mismas frecuencias del sonido, lo que hacían es que tenían y cogían las gotas de agua fractales diferentes. Jorge, fractales diferentes. Si el agua, que no la podemos manipular como nos podemos manipular a las personas, ya coge fractales, y luego este hombre los fotografió,
imagínate la sensibilidad que es el agua, y nosotros que somos de los 70 y tantos, agua también, lo que nos beneficia. Nosotros estamos expuestos y somos muy sensibles por la cantidad de agua que estamos al amor, al odio, a los sentimientos, a la conciencia, y a través de músicas de agua que se llaman, se puede manipular a las personas. En la música también ya lo estuvimos hablando una vez, cómo ponían las bandas de música al principio, ¿te acuerdas? Al principio de las formaciones en aquella época, para que vayan los soldados, digamos, en formación y entrar a bayoneta calada. Eso lo sabía todo el mundo, Joseph Goebbels es de los últimos ya prácticamente, pero vamos, esto ha estado toda la vida a sapienzas de los grandes directores de gobiernos en el mundo. Pepe, voy a poner un momento la canción de Volando Juntos y que la gente escuche realmente si eso en 432 hercios podría sonar más música para el alma. Pues ahí estaba Volando Juntos de José Luis Ben-Lloc. José Luis, esta canción que acabamos de escuchar, concretamente, tiene un poco de todo. Tiene sonido del agua, como tú decías, tiene sonidos de bosque, sonidos de pájaros. Es una música armónica. ¿Cómo podría mejorar esta música? Pues si Dios me deja vivir un poquito de la música y me premia con un poquito de dinero, sí que me podría volcar a hacer, pasar todos los temas a 400. Esto es muy costoso, no económicamente, es muy costoso, mucho trabajo y tal. Pero sí, yo te he dicho antes que estos trabajos nuevos que estoy terminando, prácticamente los quiero pasar a los dos formatos, porque mucha gente, pues a lo mejor, cuando tú oyes el solfego va a 432, te impacta, y mucha gente a lo mejor pues ya ha nacido con 444 y realmente le supone algo bastante duro para el oído. Y además la música no ha sido hecha como para entendernos hoy como si fuese música simplemente para los oídos, sino que está hecha para ser entendida por ese oído interno que tenemos todos, y a través de él y de la vibración que hace para el alma, como tú has dicho. Y eso es lo que realmente estamos entendiendo. Desde fuera nos entran las ondas, igual que nos entran las ondas de arriba de los satélites, de los móviles, de todo esto. Si todo esto nos altera, ¿por qué vamos a dudar que una frecuencia que es más grande, que es el mundo, que oscila en ese campo armonioso, ¿por qué vamos a negarla? Pepe, vamos a escuchar ahora otro tema. En este caso, una canción muy famosa, todo el mundo la va a conocer enseguida, de Johann Sebastian Bach, que está, bueno, creo,
aquí no creo equivocarme, todas están en 432 hercios, pero esta en concreto es prácticamente una de las más conocidas. Ahí lo tenemos. Hay partes en las que más de uno diría que no es armónico. El oído, digamos, lo tenemos últimamente bastante duro de roer, bastante duro. Ya se encarga la gente que realmente vive o a costa de nosotros, de machacarnos, de subir los volúmenes para cerrar lo que es la audición. Como yo antes te he dicho, la música la entendemos hoy por el oído, pero realmente la música es un estado vibracional que penetra las ondas, penetra en el cuerpo. Escucharla así como tú la has puesto va a ser muy difícil porque realmente pues va por una sonda y no sé si iría comprimida o tal, pero vamos, se nota, y además yo por aquí apenas la he escuchado. Pero yo sí que animaría a la gente que nos está oyendo a que comparasen, se bajasen de la red 440 y 432 y vería a la gente si pudiese hacer, digamos, como lo dije yo, que es cambio, o sea, al mismo tiempo sí que se nota, pero se nota un horror. Y la toccata fuga en re menor, que mejor que Bach, que sabía todo esto. Digamos, las tenía es que esta gente controlaba todo esto y todos los armónicos que de ellos emanan, esto los controlaban, pero los controlaban, pero perfectamente. Voy a poner ahora otro tema, Pepe, en este caso es una canción elegida al azar y está en 440 hercios, para que la gente vea realmente lo que era la música de antes y lo que es la música de ahora. Venga, sorpréndeme. Bueno, ahí la teníamos. Para gustos, evidentemente, están los colores. No tiene nada que ver con Bach, para nada, absolutamente para nada. Se nota realmente la diferencia en todo, ¿no? En la armonía, en la entonación, en todo, absolutamente en todo. Pero bueno, es la música que hoy en día se escucha prácticamente toda la música, sigue esta línea. Sí, yo tengo que decir que aunque hayas puesto dos canciones diferentes, digamos que los temas también son bastante diferentes de percibir, pero sí, como tú dices, aunque la tonalidad es bonita, la música es bonita, pero si la pudiésemos bajar a 442 cambiaría perfectamente la frecuencia, y con ello, mira, yo te puedo decir que hay investigaciones, pero esto, claro, esto no sale a diario en el telediario, en internet, porque esto está todo muy capaz. Hay investigaciones que hay mucha gente que, vamos a ver, está teniendo mejorías en la salud escuchando canciones a 442. Esta frecuencia elimina de nuestro campo cuántico toda la vibración que realmente nos está influyendo. Estamos hablando de los chakras, estamos hablando de que se bloquean de las porquerías y tal. Pues esta frecuencia lo que nos hace es entrar por estos chakras o por la piel o como quieras llamarlo, afectando a nuestros órganos y
cómo regula nuestro estado de salud, nuestro bienestar. Y con ello, Jorge, podemos quitarnos el miedo, la culpa, el sonido, es una vibración elevada y bastante equilibrada si se oye desde el oído interior. Y también es muy necesario conocer que para comprender el solfeo hay que vibrar muy bien en la octava a la cual está resonando, y tú tienes que estar dentro de esa octava para ser el receptor. Y los problemas que puedas tener sí que te ayudan de una forma o de otra percepción, te ayudan a la conciencia y a la mente y al cuerpo, que empiezan a resonar con ellas. Y cada frecuencia, como decimos los músicos, componemos en diferentes tonalidades, realizan una función específica acoplándose a las leyes del universo. Nosotros ya sabes que atraemos todo aquello que nuestra conciencia necesita aprender, y así casi siempre estamos, por lo ciego que estamos muy atados a una percepción. O sea, nos hacen como los animalicos poner ahí unos visores que no podamos ver más de 90 grados, y así pues la percepción se nos queda más corta y entonces no nos posibilita la amplitud de ver, de ampliar nuestro abanico de percepciones, sino que nos limitan. Pepe, para terminar, sí, ¿crees que la gente sería más feliz si escuchara música en 432 hercios? Bueno, esta es la pregunta de los 2 millones. Antes era 1 y ahora cada vez como vamos subiendo de los 2 millones. Vamos a ver, esto es como todo. Tú a un chaval de 14, 16, 18 años, aunque le pongas música de tal, pues bueno, él tiene su mundo, su música, su marcha, sí que le ayudaría, muchísimo, muchísimo. Pero cuando la gente ya está, digamos, dentro de la autovía, ya la han sacado de las carreteras rurales, comarcales, donde ves el paisaje hermoso, bello, y te paras aquí, te paras en la tatasquita, como hacíamos antes, y disfrutábamos del ambiente. Ahora te meten en la autovía y sí, la verdad es que te acorta distancia, pero el viaje es rutinario, y ahora mismo estamos en una rutina, tanto en todo el mundo, en todo, y sobre todo en la música, O sea, esto no se hace porque a uno le sale de las narices, Esto es un pacto desde el siglo pasado, desde el principio del siglo pasado, era un pacto de, entre comillas, de un nuevo mundo, O sea, es un régimen, ya entraríamos en política, que no quiero entrar porque esto está que arde, ¿no? Pero que sí que, digamos, esto es una forma también de llevar a la gente. Curioso. ¿Me entiendes, no? Uh-huh. Bueno, Pepe, ha sido un placer enorme tenerte esta noche con nosotros y que nos hayas hablado de las frecuencias y cómo afectan a nuestra alma. Sí. Pues para mí, Jorge, es que ya sabes que te estoy escuchando como si estuvieses allá en Rusia o más para arriba. Como una psicofonía. Muy lejos, pero bueno, te escucho. Pues para mí también ha sido otro placer siempre pues colaborar contigo, y si mi granito de luz mi granito puede apoyar a ver un poquito más de luz a la gente, pues para eso estamos. Cada uno pues aporta un poquito de algo, a ver si podemos a través de lo que sea pues ir cambiando un poquito la vibración de este mundo que está muy tensa. Cada vez vamos subiendo, ya no son en 442, ya nos vamos ya tirando para arriba, ¿sabes? Cada vez peor. Hay que bajar un poco. Seríamos más felices. José Luis, a ver el día que pasas a presentar Atacama. Pues estamos terminando en ello y está terminado, pero bueno, tú ya lo tienes, eres un privilegiado. Y quiero pasarlo a estudio, lo estamos pasando a estudio para hacerlo pues más, digamos, con más profundidades. Y también estamos, mira, justamente esta tarde que he estado hablando con el coleguilla, el técnico, que me dice que cada vez que me ve
y le hablo de determinadas ondas y de tal, se pone conmigo, porque claro, él está acostumbrado a andar pum, 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 ya está, y cuando yo digo, vamos a inspeccionar esto, vamos a hacer esto, ¿sabes que estoy pensando en que vamos a bajar la frecuencia, vamos a darle al pitch, vamos a darle... Dice, "Ay, no me toques las que estoy ya..." Pero sí. No me toques las frecuencias, ¿no? Sí, se conseguirá. Por eso te he dicho que este trabajo quiero bajarlo a 402, presentarlo en los dos formatos. Y cuando los tengas, ya me dirás tú Ya te la diré. comparación. Pues Pepe, lo dicho, ha sido un placer tenerte esta noche con nosotros y nos vemos en una próxima vez. Perfecto, pues muchas gracias, Jorge, por invitarme y ya quedamos emplazados para la siguiente vez. Un abrazo, amigo. Venga, otro grande para ti. Y con esto, queridos oyentes, llegamos al final del monográfico de esta semana. Nosotros volveremos dentro de 7 días con otras apasionantes historias. Que paséis una muy feliz noche.